En las aparentemente tranquilas calles de Wichita, Kansas, durante más de 3 décadas, un hombre llevó una doble vida aterradora. Un esposo dedicado, un padre de familia ejemplar y un líder respetado en su comunidad, pero también un depredador meticuloso y despiadado. Dennis Rader, conocido como el asesino BTK, desafió a la policía y sembró miedo durante años con un macabro juego de control y manipulación. Esta es la historia del monstruo que vivió entre sus víctimas. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, el primero de 4 hijos de William y Dorothea Rader. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Wichita, una ciudad que más adelante se convertiría en el escenario de sus crímenes. Su padre trabajaba largas horas como técnico en la compañía de servicios eléctricos Kansas Gas and Electric, mientras que su madre se ocupaba del hogar. Desde el exterior, la infancia de Dennis parecía común. Creció en una familia de clase media trabajadora, asistía a la iglesia con regularidad y era parte de los Boy Scouts. Sin embargo, más adelante, él mismo revelaría que desde muy pequeño experimentaba fantasías violentas, especialmente centradas en mujeres. Su mundo interior estaba plagado de pensamientos oscuros que lo llevaban a atar animales y a experimentar placer al verlos indefensos. Rader desarrolló una profunda obsesión por la dominación, el control y la atadura. También confesó que, desde joven, se estimulaba con revistas de crímenes y catálogos de ropa interior femenina, todo esto en secreto. En entrevistas posteriores, describió que estas fantasías comenzaron a tomar forma entre los 8 y 10 años, cuando empezó a atar muñecas y más tarde a sus propios hermanos en juegos supuestamente inocentes. Esa necesidad de tener poder absoluto sobre otros comenzó a convertirse en una parte esencial de su personalidad. Durante su adolescencia, Rader fue un estudiante promedio. No era popular ni destacaba en deportes o actividades académicas, pero tampoco parecía un joven problemático. Lo que nadie sabía era que su mente seguía siendo el hogar de su mundo oscuro. Ataduras, sumisión, muerte. Incluso comenzó a colarse en casas vecinas para robar ropa interior femenina, la cual guardaba y usaba en secreto durante sus rituales personales. Al graduarse de la secundaria, en 1963, se inscribió en la Universidad de Kansas Wesleyan, pero abandonó poco tiempo después. Buscando una estructura más firme, en 1966 se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde sirvió por 4 años, hasta 1970. Este periodo fue clave. Aprendió disciplina, técnicas de sigilo y cómo mantener una imagen impecable hacia el exterior. A su regreso a Wichita, Rader consiguió trabajo como técnico en una tienda de suministros eléctricos. Poco después conocería a Paula Dietz, una mujer tranquila, también devota religiosa, con quien se casó en 1971. El matrimonio fue, en apariencia, una vida común. Compraron una casa, tuvieron 2 hijos y asistían a misa cada domingo. Rader se volvió líder en su iglesia y trabajó en la ciudad como oficial de cumplimiento del código municipal. Pero, bajo esa fachada de ciudadano ejemplar, su mente seguía alimentando fantasías de control y dominación. Leía revistas de crímenes, estudiaba a otros asesinos y anotaba ideas en cuadernos secretos. Planeaba meticulosamente cada paso y en 1974 decidió que ya no podía seguir reprimiendo sus deseos. Dennis Rader, ya convertido en esposo, padre y empleado de una empresa de alarmas, tomó una decisión que transformaría para siempre su vida y la de muchas familias inocentes. Ese día cruzó una línea sin retorno. No comenzó con un crimen aislado, comenzó con una masacre. Su primera vez fue el asesinato de toda una familia, Los Otero, un hogar tranquilo que él había vigilado con cuidado, estudiando cada movimiento, cada rutina. Era la mañana del 15 de enero de 1974. La familia estaba desayunando cuando alguien llamó a la puerta. Joseph Otero, el padre, fue quien abrió y se encontró frente a un hombre desconocido que le apuntaba directamente con un revólver. Quizá pensó que era un asalto. Tal vez creyó que si cooperaba, todo terminaría sin violencia. Pero no sería así. Ahí comenzaba el infierno. Rader los redujo a todos con frialdad. Ató a cada miembro con cuerdas, uno por uno. Luego comenzó su ritual. Primero, colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza de Joseph y la sujetó firmemente al cuello, provocando una lenta y angustiosa asfixia. Luego fue el turno de Julie, la madre. La estranguló con sus propias manos, disfrutando cada segundo. Después, dirigió su atención a los niños. A Josephine, de apenas 11 años, la estranguló con una soga. A Joseph Jr., de tan solo 9, lo asfixió de la misma manera que a su padre, con una bolsa de
plástico en la cabeza, pero algo no salió como esperaba. Cuando ya se disponía a marcharse, notó que Josephine aún respiraba. Entonces la desató y la arrastró al sótano. Allí, en la penumbra, la colgó del desagüe, la observó mientras moría. Y en ese instante, para él, no fue solo un asesinato, fue el cumplimiento de una fantasía. Años después, Rader describiría ese momento como uno de los más memorables de su vida. Esa escena no era solo parte de su expediente criminal, era una obra perversa. Su debut como asesino serial había sido perfecto, según sus propios estándares. Tras la masacre, la comunidad quedó conmocionada, pero la policía no tenía pistas. Rader había aprendido a no dejar huellas. Sin embargo, su necesidad de reconocimiento era tan intensa como su sed de control. Poco tiempo después, envió una carta a una estación de televisión local en la que confesaba los asesinatos de los Otero. En ella detalló los métodos firmando con un nombre que él mismo creó: BTK, Bind, Torture, Kill, lo que su significado se basa en atar, torturar, matar. Así nació su infame apodo. Apenas unos meses después de haber masacrado a la familia Otero, Dennis Rader volvió a cazar. El 4 de abril de 1974, Catherine Bright, una joven de 21 años, regresaba a casa con su hermano Kevin tras un día de clases en la universidad. Rader había irrumpido en la casa minutos antes, forzando la entrada y ocultándose entre las sombras. Había elegido a Catherine al azar, tras seguirla por la calle días antes. Cuando los hermanos entraron a la vivienda, Dennis salió de su escondite empuñando un arma y atándolos rápidamente. Pero esta vez algo no salió como planeaba. Kevin logró liberarse parcialmente y, en un forcejeo desesperado, fue herido de gravedad. Rader le disparó 2 veces en la cabeza con un revólver calibre 22. Kevin fingió estar muerto e increíblemente sobrevivió. Mientras tanto, Rader, frustrado por el caos, se centró en Catherine. La arrastró a otra habitación e intentó estrangularla, pero ella se resistió con fuerza. Finalmente sacó un cuchillo y la apuñaló brutalmente en el torso. Cuando creyó que ambos estaban muertos, huyó de la escena. Pero Kevin, aún con vida, logró salir tambaleándose de la casa y pedir ayuda. Fue trasladado al hospital y logró sobrevivir, convirtiéndose en testigo clave del caso. Catherine, por desgracia, murió poco después debido a las heridas. El caso de Bright marcó una desviación de su patrón, un crimen caótico, no tan perfecto como él deseaba, con un testigo vivo. Fue una amenaza para su identidad secreta, pero Rader lo convirtió en otra firma más del BTK. Después de ese asesinato, Dennis entró en una etapa de hibernación. Durante años, se enfocó en su vida familiar, su trabajo, su papel en la iglesia y en construir el disfraz perfecto de hombre respetable. Pero el deseo, la compulsión, el impulso oscuro nunca desaparecieron. En 1977 mató a Shirley Vian, una madre de 3 niños, a plena luz del día. Engañó a los pequeños para que se quedaran en el baño mientras asesinaba a su madre en la habitación. Ató a Shirley en una silla y finalmente la estranguló. Rader confesó más tarde que pretendía matar a los niños en el baño. Sin embargo, sonó el teléfono familiar y uno de los niños gritó que alguien los visitaría en breve. Esto provocó que huyera de la casa. El asesinato fue rápido, metódico y sobre todo planificado. Ese mismo año asesinó a Nancy Fox, una joven que también había estado bajo su vigilancia. Rader irrumpió en su hogar por la noche, la obligó a desvestirse, la ató y la estranguló. Luego se fue de la escena y horas más tarde llamó a la policía desde una cabina pública para reportar el crimen. En enero de 1978 envió otra carta a un canal de televisión donde explicaba su motivación criminal. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, él ya ha elegido a su próxima víctima. Quizá ustedes puedan pararlo. Yo no puedo, decía. Además, exigió la atención de los medios diciendo: ¿a cuántos tengo que matar para que aparezca mi nombre en el periódico? Dennis Rader no era un asesino impulsivo. Planificaba cada detalle meticulosamente. Estudiaba a sus víctimas durante semanas e incluso meses. Aprendía sus rutinas, trabajaba en sus horarios y elegía cuidadosamente el momento del ataque. Llamaba a esto su proyecto y se refería a sus víctimas como presas. Guardaba recuerdos de cada asesinato, ropa interior, fotografías, joyas. Lo que buscaba no era solo matar, era el control absoluto. El poder de decidir sobre la vida y la muerte y la satisfacción de saber que todos lo temían, aunque nadie conociera su rostro. Tras el asesinato de Marine Edge en 1985 y el de Vicky Wegerle en 1986, ambas atadas y estranguladas, BTK desapareció. El terror seguía latente, pero los crímenes cesaron. Para la comunidad era como si el asesino hubiera muerto, pero en realidad Rader simplemente se durmió. Tenía una nueva posición como inspector de cumplimiento de normas municipales, se convirtió en presidente del consejo de su iglesia y vivía una vida aparentemente normal. Nadie sospechaba que BTK vivía entre ellos, saludando en las calles, sancionando céspedes altos y asistiendo a sermones dominicales.
Lo que pocos sabían era que Dennis continuaba escribiendo en privado. Mantenía diarios de sus fantasías y crímenes pasados, se vestía con ropa de sus víctimas, recreaba escenas con maniquíes y fotografiaba cada momento como si de un ritual se tratase. Su mente nunca dejó de matar, aunque sus manos sí lo hicieron, por un tiempo. En enero de 1991, Dennis asesinó a Dolores Davis, una mujer de 62 años que vivía sola en una casa apartada en las afueras de Park City. Aquella noche, Raider dejó a su familia con la excusa de asistir a una conferencia de la iglesia, pero en realidad llevaba consigo su kit de asesino: cuerdas, cinta adhesiva, bolsas plásticas y guantes. Rompió una ventana de la casa de Dolores y la sorprendió mientras dormía. La ató, la amordazó y tras torturarla psicológicamente durante minutos, la estranguló. No satisfecho con solo matarla, escondió el cadáver en una zona boscosa y regresó más tarde para fotografiarla, cumpliendo con sus rituales privados. Las imágenes eran parte de su necesidad de revivir el crimen una y otra vez. Y así fue como Dolores se convirtió en su última víctima, al menos conocida. En 2004, casi 30 años después del primer crimen, BTK reapareció. Un diario de Kansas había publicado un artículo sobre el 30 aniversario del cuádruple asesinato de la familia Otero, en el que se mencionaba que aunque el caso seguía sin resolverse, ya nadie se acuerda del asesino BTK. Por alguna razón, esa frase hirió profundamente el ego de Raider. A partir de eso comenzó a enviar múltiples mensajes a la prensa y a la policía. Incluía acertijos, pistas e incluso paquetes ocultos en bibliotecas públicas y señales de tráfico. Jugó al gato y al ratón con investigadores y periodistas, reviviendo el terror en Kansas, pero fue su arrogancia lo que finalmente lo traicionó. En uno de sus mensajes preguntó a los investigadores si era posible rastrear información desde un disquete. La policía, jugando su juego, respondió que no. Así fue como en febrero de 2005, Raider envió un disquete con archivos. Lo que no sabía era que en él contenía metadatos vinculados a la iglesia luterana donde trabajaba y a un usuario llamado Dennis. La policía también obtuvo una muestra de ADN de la hija de Raider y la comparó con las pruebas recolectadas en las escenas del crimen. El resultado fue concluyente, coincidía perfectamente. El 25 de febrero de 2005, Dennis Raider fue arrestado mientras conducía su vehículo cerca de su casa. Cuando esto ocurrió, los agentes sabían que habían atrapado a alguien importante, pero fue recién durante el interrogatorio que la verdadera dimensión del horror comenzó a revelarse. Durante más de 30 horas, Raider habló sin remordimientos, sin titubeos, con una frialdad casi quirúrgica. Confesó todos y cada uno de sus crímenes. Detalló cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo planeaba los ataques y qué sentía durante y después de cada asesinato. También habló de su alter ego, BTK, como si se tratara de una identidad separada. Dijo que BTK tenía el control, que era su compañero oscuro. Incluso reveló que tenía nombres en clave para sus fantasías y crímenes, como si fueran simples tareas laborales. Para él, las víctimas eran trofeos. Las deshumanizaba por completo. La policía se horrorizó al registrar su casa. Encontraron cajas cuidadosamente etiquetadas con recuerdos de los asesinatos, ropa interior, fotografías, recortes de periódico y escritos detallando cada crimen. En su sótano descubrieron una especie de altar, donde Raider se había fotografiado a sí mismo con máscaras y disfraces grotescos, recreando escenas de sus fantasías más oscuras. Era evidente que no se trataba de alguien impulsivo o desorganizado. Dennis Raider era un depredador meticuloso y perverso, cuya necesidad de control lo había llevado a matar y a ocultarlo durante más de 30 años. El 27 de junio de 2005, Raider compareció ante el Tribunal del Condado de Sedgwick. Frente a los familiares de las víctimas, los medios y el mundo entero, se declaró culpable de los 10 asesinatos. Pero lo más escalofriante fue su tono. Narró los crímenes con detalle, sin mostrar emoción alguna. Describía cómo observaba a sus víctimas, cómo las ataba, torturaba y mataba, como si estuviera leyendo un manual técnico. El juez le preguntó por qué había hecho todo aquello. Raider respondió que era una compulsión, una parte de él que necesitaba alimentar. Dijo que sentía remordimiento, pero sus palabras sonaban vacías, mecánicas, sin alma. Durante el juicio, los familiares de las víctimas dieron declaraciones desgarradoras. Muchos de ellos habían vivido décadas en una tortuosa incertidumbre, sin saber quién había destruido sus vidas. Y ahora lo veían allí frente a ellos, un hombre común, de rostro corriente, vestido con traje y corbata, el mismo que había caminado entre ellos como un ciudadano ejemplar, mientras ocultaba su monstruosa doble vida. Su familia aseguró que jamás sospechó nada. Si mi madre, mi hermana o yo hubiésemos notado algo, habríamos salido corriendo a la comisaría para denunciarlo, declaró su hijo Brian, todavía incrédulo.
Tras ser condenado a 10 cadenas perpetuas, Dennis Rader fue enviado al centro penitenciario de máxima seguridad, el Dorado Correctional Facility, donde permanece hasta el día de hoy, encerrado, vigilado y aislado del mundo al que tanto daño le hizo. Muchos pensaron que el caso BTK había llegado a su fin, pero en la oscuridad, algunas puertas no se cierran del todo, y a veces los monstruos más aterradores son los que aprenden a sonreír. Con el paso de los años, investigadores de distintos estados comenzaron a revisar antiguos crímenes no resueltos. Algunos detalles coincidían demasiado bien con el estilo de Dennis: control, ataduras, asfixia y ese sadismo metódico que lo caracterizaba. ¿Y si Rader no había dicho toda la verdad? ¿Y si sus años de silencio no fueron de inactividad, sino simplemente de sigilo? Uno de los casos más inquietantes es el de Cynthia Kinney, una joven de 16 años que desapareció sin dejar rastro en 1976 en Oklahoma. ¿Y cuál es la posible conexión? Rader trabajaba en ese momento para ADT instalando sistemas de seguridad y había sido asignado a esa zona justo en esa época. Nunca se hallaron pruebas concluyentes, pero las sospechas hasta hoy persisten. Y en 2023, casi 2 décadas después de su captura, las autoridades del condado de Osage, en Oklahoma, anunciaron una nueva investigación. Excavaron una propiedad vinculada a la familia de Rader, buscando posibles restos humanos. El sheriff local declaró que estaban revisando varias desapariciones y asesinatos sin resolver que podrían estar ligados a BTK, una afirmación que congeló la sangre de quienes pensaban que el monstruo había sido encerrado para siempre. Porque quizás BTK no terminó en 2005, tal vez solo cambió de máscara. Desde prisión, Rader ha cooperado con investigadores y criminólogos, ha escrito cartas, ha detallado escenas de sus crímenes, pero también ha jugado con la verdad, guiado por esa misma necesidad de poder y manipulación que definió toda su vida. Uno de los casos más notorios fue su colaboración con la autora Katherine Ramsland, con quien escribió el libro Confession of a Serial Killer: The Untold Story of Dennis Rader, the BTK Killer. En esta nueva etapa de investigaciones, su hija Kerri Rawson también ha jugado un rol importante. Aunque al principio no sabía que se había utilizado su ADN para confirmar la culpabilidad de su padre, más adelante decidió colaborar activamente con las autoridades. Apoyó los esfuerzos por esclarecer casos abiertos y revisó junto a investigadores los diarios y notas personales de Rader, aportando información clave. Incluso enfrentó a su padre en prisión tras descubrir referencias perturbadoras en sus escritos. Lo cierto es que Dennis Rader sabe más de lo que ha dicho, y mientras siga respirando tras los muros de su celda, seguirá siendo una figura inquietante, un rompecabezas incompleto. Con él, la línea entre lo que confesó y lo que ocultó puede ser mucho más delgada de lo que imaginamos. Quizás allá afuera aún queden secretos sin descubrir, víctimas sin nombre, y una sombra que no ha terminado de extinguirse. Y aunque hoy, más de 2 décadas después de su arresto, su nombre permanece como un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más comunes, detrás de una sonrisa amable, de un padre de familia, de un vecino cordial. La historia del BTK Killer es más que un caso criminal. Es un espejo oscuro que refleja lo que puede ocultarse bajo la superficie de la normalidad. Durante décadas fue esposo, padre, líder comunitario y asesino serial. Si te gustó este caso, suscríbete, activa la campanita y abre otra caja, así como el caso que estremeció a Reino Unido. Sonrisas amables, vecinos tranquilos y un sótano que ocultaba secretos imposibles de imaginar. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando 2 almas oscuras se encuentran? Dale clic al video que te dejo en pantalla y descubre los horrores ocultos de esta familia.